Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 19 de nuestro curso de álgebra intermedia. En la clase pasada discutimos cómo factorizar el tetranomio cúbico, un polinomio de 4 términos, por eso se llama tetranomio. 1, 2, 3, 4 términos de grado 3, fíjense que aquí la variable es la x, y llega hasta elevada a 3. Estas otras variables, la a, la b, la c y la d, son números reales fijos, los coeficientes numéricos de ese tetranomio cúbico. Y vimos que un tetranomio cúbico así tenía que salir de la multiplicación de dos polinomios, uno de ellos un binomio de grado 1 y el otro un trinomio cuadrático, o sea, de grado 2. Donde este trinomio cuadrático que nos resulta aquí puede ocurrir que también sea factorizable, o sea, que se pueda factorizar como la multiplicación de dos binomios con términos correspondientes semejantes, ¿verdad? Como lo hemos factorizado el trinomio cuadrático mónico o no mónico anteriormente. Bueno, y dijimos que estos coeficientes numéricos que necesitamos para esos polinomios que salen como factores, para este binomio y para este trinomio, tenían que cumplir las siguientes condiciones. La multiplicación de e por g me tenía que dar el coeficiente a. La suma de la multiplicación de e por h y de f por g me tiene que dar el coeficiente b del tetranomio original. La suma de la multiplicación de e por j y de f por h me tiene que dar el coeficiente c del siguiente término del tetranomio original. Y finalmente la multiplicación de f por j me tiene que dar el coeficiente numérico del tetranomio cúbico original. Fíjense que estas condiciones, ¿verdad? Ustedes ver qué números e, f, g, h y j cumplen con esas condiciones es un poco complicado. No es como en el caso del trinomio cuadrático no mónico, en donde los numeritos esos era fácil determinar que los números multiplicaban tal cosa y sumaban tal cosa, ¿se fijan? Ahora tienen que ser unos números, de hecho son 1, 2, 3, 4, 5 números, el E, F, G, H y J, que multiplicados el E y el G den A y multiplicados el F y el J den la D, multiplicados en este y multiplicados en este, y que entonces la suma de estas formas de multiplicar esos mismos números den el B y el C. Eso es muy complicado. Y entonces lo que dijimos es, bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a usar nuestro olfato, ¿verdad? Que con eso porque terminamos la clase anterior, para ver cómo reescribir de cierta forma conveniente el tetranomio cúbico que nos dieran para poderlo factorizar. Bueno, pues mira, aquí te piden que lo factoricemos completamente este tetranomio cúbico. Lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a reescribir, ya que no está en el mismo orden en que nos da la teoría, ¿verdad? Primero x al cubo, después x cuadrado, etc. Reescribirlo en ese orden. Quedará 2x al cubo menos x cuadrado menos 7x y más 6. En la discusión de la clase anterior vimos que entonces ahora yo lo que tenía que hacer aquí fundamentalmente era reescribir este segundo término que tiene x cuadrado como la combinación de dos términos y este otro término que tiene x como la combinación de otros dos términos, ¿verdad? Claro que cuando yo sume estos dos me den menos x cuadrado y cuando sume estos dos me den menos 7x. Fíjense que hay varias formas de escribirlo, ¿verdad? El menos x cuadrado y varias formas de escribirlo como la suma de dos términos, igualmente el menos 7x. Por ejemplo, miren, el menos 7x, pues menos 1x y menos 6x. Menos 2x y menos 5x, etc. Hay varias formas de escribir menos 7x. Pero la clave que teníamos que tener pendiente para que nuestro olfato fuera un poquito más dirigido es que entre el primer término que yo use aquí para escribir el menos x cuadrado y este primer término haya algo en común, un factor en común. Igualmente que entre el segundo término que yo use para escribir este y el último haya también algún factor en común. ¿Se fijan? Bueno, pues fíjense. Y claro que entonces entre estos dos esperemos que quede también algún factor en común. Pues miren, yo tengo este término 2x al cubo y tengo que escribir el menos x cuadrado como la suma de dos términos. Pues mire, y claro, con el cuidado de que el primer término que escribe tenga algo en común con este. Claramente van a tener el x cuadrado en común, ¿verdad que sí? Porque tiene que dar x cuadrado la combinación de estos dos. Este también va a tener x cuadrado, ¿no? Cosa que cuando tú sumas esta x cuadrada y este x cuadrado me dé menos x cuadrado. Así que ya yo tenemos el x cuadrado aquí de factor común del x al cubo, ¿verdad?
tenemos el factor común, el x cuadrado, en los dos términos estos. Y además, como aquí tenemos un 2, podemos usar un 2 aquí. Y vamos a poner menos 2x cuadrado y más 1x cuadrado, ¿verdad que sí? Fíjense que menos 2x cuadrado más 1x cuadrado suman menos x cuadrado. Ya tengo aquí la ventaja de que tengo el x cuadrado en común más el 2 también de factor común, ¿verdad? Aquí, el menos 7x. Bueno, pues fíjense que yo podría escribir el menos 7x como dimos de varias formas. Pero si uso el menos 6x para que tenga en común con este último término que tengo en este tetranomio original, el 6 en común, pues vamos a usar menos 6x y para que me dé menos 7x, menos 1x más, ¿ves? Verificamos otra vez. Tenemos el 2x al cubo. Y la combinación de estos dos, menos 2x cuadrado más x cuadrado, da el menos x cuadrado que tenía. Y la combinación de estos dos, menos x y menos 6x, da el menos 7x que teníamos, más el 6. Bien, y una vez hemos hecho eso, fíjense que esa fue la clave que usamos, ¿verdad? Repetimos, ver que los dos términos que usemos aquí, este tenga algo en común con el primero, factor común. En los dos términos que use aquí, el segundo tenga algo en común con el último término. Y con la esperanza de que los dos términos que queden entonces en medio tengan algo en común y firmemos que tenemos la x de factor común entre estos dos términos, ¿verdad? Porque ahora agrupamos, como tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos de 2 en 2, ¿verdad? Aplicamos agrupación. Estos dos términos, esos dos términos y esos dos términos. Entre los primeros dos términos vemos claramente el 2 y la x cuadrado de factor común y nos queda por una x, ¿verdad? Para que me dé 2x cuadrado por x, 2x al cubo y menos 1. Si multiplico 2x cuadrado por menos 1 da el menos 2x que tengo aquí. Más, fíjense que aquí colocamos más porque el segundo grupo empieza con un signo positivo. El factor común aquí es x, y me queda por x, menos 1 también, vamos a ver si es verdad. X por x y x cuadrado y x por menos 1 menos x. Muy bien. Menos, ahora ponemos porque el tercer grupo empieza con un signo negativo. Sacamos el 6 de factor común y me queda por x, ¿ves? Porque es menos 6 por x da menos 6x, y menos 1, porque fíjense que menos 6 entonces por menos 1 da el más 6. Y entonces fíjense que el hexanomio en que hayamos convertido el tetranomio original se ha convertido en un trinomio. Tres términos grandes, ¿verdad? Y entre los tres noto el factor común x menos 1. Pues lo sacamos. X menos 1 por, y entonces me quedaría primero por 2x cuadrado, luego por más x y finalmente por menos 6. Y ya tenemos factorizado nuestro tetranomio cúbico, ¿ven? Y fíjense que ha quedado tal como dice aquí, un binomio de grado 1 por un trinomio de grado 2. ¿Ven? Lo que nos falta ver es si este trinomio que tenemos aquí es factorizable. Bueno, pues, si vamos a ver si tiene, si es factorizable, lo primero que tendríamos que ver es si es un trinomio cuadrado perfecto. Y fíjense que efectivamente tenemos aquí el primer término de grado 2 y en el medio aparece la misma variable a grado 1, ¿verdad? La mitad. Así que cumple con esa condición. Vamos a ver si el trinomio cuadrado perfecto, a ver si cumple con la primera condición, que es que el primer término y al tercero le podemos sacar raíz cuadrada exacta, pero no. Al primer término ya no le podemos sacar raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Bueno, pues como tiene la forma del trinomio cuadrático, ¿verdad? Porque la variable llega a estar elevada hasta el cuadrado y aquí aparece la misma variable a la mitad. Fíjense que es un trinomio cuadrático de mónico, ¿verdad? Mónico, porque el primer coeficiente numérico no tiene valor absoluto igual a 1 y el tercer coeficiente numérico tampoco. Así que si se pudiera factorizar, hay que investigar eso que llamamos el producto y la suma, ¿verdad? Donde el producto, recuerde que era la multiplicación de 2 por menos 6. 2 por negativo 6 queda negativo 12. Y la suma, el coeficiente numérico del medio, que aquí es 1. ¿verdad? Y que los números enteros, si es que los hay, multiplicados dan negativo 12 y sumados dan 1. Bueno, primeramente, como el signo del producto es negativo, pues uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo, ¿verdad? Y como la suma es positiva, el que tenga mayor valor absoluto va a ser el positivo. Pues entre los posibles factores del 12, como recuerde que cuando uno es positivo y otro es negativo, esta suma es de hecho la diferencia de los valores absolutos. ¿Qué factores del 12 tienen una diferencia? O sea, que hay que restarlo de 1. Pues el 3 y el 4. ¿Verdad que sí? 3 por 4 da 12 y la diferencia entre 3 y 4 es 1. Y en particular hemos dicho que de los dos, el que tiene mayor valor absoluto para que la suma dé positiva, que es el 4, es el positivo, y el otro, el 3, tiene que tener signo negativo. Bueno, pues, como este es un trinomio cuadrático no mónico, esos dos numeritos los usamos ahora para reescribir el término del medio. ¿verdad? Así que la factorización de nuestro tetranomio cúbico original
sigue siendo entonces el x menos 1. Ah, dicho sea de paso, se me pasó decirles que es como siempre. Antes, una vez lo tengamos reescrito en la forma que exige, ¿verdad?, del tetranomio cúbico, pues entonces lo colocamos al cubo, al cuadrado, a la 1 y la constante. Antes de empezar a ver esto, veíamos a ver si hubiese habido algún factor común. No lo había, ¿verdad? Pero que se me pasó ese detallito, pero no lo olviden ustedes, ¿ok? Siempre que usted vaya a factorizar, lo primero que hace es investigar si hay un factor común. No lo había. Bien, pues seguimos. Tenemos el x menos 1 y ahora este trinomio cuadrático no mónico lo reescribimos así. 2x cuadrado. Y entonces el término del medio lo reescribimos usando esos dos numeritos que encontramos aquí, ¿verdad? Menos 3x más 4x. Y finalmente, menos 6. Bien. Fíjense que aquí, les repito, el reescribir este término del medio tiene un proceso muy específico en donde usted lo encuentra fácil. El reescribir estos dos términos del medio en el tetranomio cúbico no tiene un proceso así determinado, sino que tenemos que dejarnos llevar por nuestro olfato, y lo único que nos puede guiar ese olfato es recordar, repetimos, que el primer término que usamos aquí debe tener algún factor en común con este, y que el segundo término que usamos para reescribir el otro debe tener algo en común con el último término, y esperar que los dos términos que queden aquí tengan ese mismo factor en común, ¿ok? Bien, o algún factor en común. Bueno, ahora, como aquí tenemos un tetranomio, ¿verdad?, agrupamos los primeros dos y los últimos dos términos. Así que esto será x menos 1 por, y entre estos dos términos yo anoto la x de factor común y nos quedará por 2x menos 3 más, y aquí noto el factor común 2 y nos queda por 2x menos 3, ¿verdad? Vamos a verificarlo. X por 2x, 2x cuadrado. X por menos 3, menos 3x. 2 por 2x, 4x, y 2 por menos 3, menos 6, efectivamente. Y ahora, fíjense que el tetranomio que tenemos aquí se ha convertido en un binomio que tiene un factor común que es el 2x menos 3, ¿verdad? Lo sacamos al frente sin olvidarnos de este que lo traíamos desde un principio obtenido aquí, ¿verdad? X menos 1 por, y ahora sacamos el factor 2x menos 3 y nos queda por x más 2. Y ya finalmente esto sería la factorización completa que nos habían pedido aquí de ese tetranomio cúbico, ¿ves? Fíjense que también puede ocurrir que algunos de esos binomios, posiblemente no, porque no salen todos lineales, pero si alguno de ellos hubiese salido un binomio, teníamos que chequear a ver si era un binomio de grado 2, perdón. Por ejemplo, en este paso, si el segundo factor hubiese sido un binomio de grado 2, teníamos que ver si era una resta de cuadrados perfectos para factorizarlo como tal, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos este ejemplo. Lo siguiente que tenemos que ver es un teorema que nos dice, que nos va a decir cómo factorizar binomios, ¿verdad? Recuerden que ya nosotros sabemos factorizar binomios, o algunos tipos de binomios. El que es la resta de cuadrados perfectos y el que es la suma o la resta de cubos perfectos. Aparte de esos, hay otros binomios que son factorizables, y eso es lo siguiente que vamos a aprender a factorizar. Y cómo hacerlo lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección, que continuamos ya mismo. Nos vemos entonces.